Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta novena sesión del curso Excel Nivel Avanzado. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy veremos Power Pivot. En esta ocasión exploraremos otra de las poderosas herramientas que tiene Excel para el análisis de datos. ¿Qué es Power Pivot y para qué sirve? Es una herramienta avanzada de análisis de datos y modelado de datos de Microsoft Excel. Permite a los usuarios crear modelos de datos complejos y realizar análisis de grandes volúmenes de datos y crear informes y dashboard interactivos. Power Pivot está diseñado para superar las limitaciones de Excel estándar, especialmente en términos de capacidad de manejo de datos y velocidad de procesamiento. Para poder usar Power Pivot en Excel tenemos que habilitarlo, pero no te preocupes que ya lo veremos. Las principales características de Power Pivot es el modelado de datos, la relación entre tablas, el lenguaje DAX, el manejo de grandes volúmenes de datos y la integración con Power BI. ¿A qué se refiere con modelado de datos? Esto permite crear modelos donde se puede importar, relacionar y analizar los datos, creando nuevas variables o modificándolas, cosa que se hace con el lenguaje DAX, que viene de las siglas Data Analysis Expression, que a modo de resumen son las fórmulas que usa Power Pivot para el análisis de datos, que son muy parecidas a las fórmulas que ya usas en Excel, pero que las vas a encontrar en idioma inglés. Otra de las características ya mencionadas es la relación entre tablas, ya que teniendo mucha información la cual está dividida en varias tablas, mientras estas tengan columnas con la misma data entre sí, podrás relacionarlas y en base a estas columnas, que se les puede llamar columnas llave, extraer información entre una y otra tabla. Manejo de grandes volúmenes de datos porque Power Pivot te permite trabajar con inmensas cantidades de datos, hablando de miles o cientos de miles o millones de filas, sin que tu computadora empiece a fallar o se ponga lenta al trabajar con tanta información, cosa que sí pasa en Excel. Si tú has trabajado en Excel con una inmensa cantidad de datos, te habrás dado cuenta que mientras más pesado es el archivo, más pesado es el hecho de hacer fórmulas o maniobrar dentro de la hoja de cálculo. Esto ya no pasa con Power Pivot. Y la integración con Power BI, porque Power BI ya usa un modelo de datos parecido a Power Pivot. Así que si tú conoces o llegas a dominar Power Pivot, vas a estar muy preparado para usar la herramienta de Power BI. Además de que muchos de los modelos que tú usas en Power Pivot podrás importarlos también a tus reportes de Power BI. La aplicación de Power Pivot es muy sencilla. Primero es importar datos, lo segundo es crear el modelo y lo último es analizar datos y crear los informes. Aunque son 3 pasos sencillos, la parte del modelado de datos es la más importante y la cual no se puede analizar mucho en un solo video. En este video tocaremos las principales funciones y herramientas que puedes usar en Power Pivot, pero si deseas profundizar y volverte un experto en el uso de esta poderosa herramienta, será en un curso muy aparte, un curso netamente dedicado a Power Pivot, curso que muy pronto tendremos en el canal, o tal vez para la fecha en que estás viendo este video ya debe estar publicado todo el curso de Power Pivot. Así que te recomiendo darte una vuelta por mi canal y revisar, probablemente ya esté, para que puedas aprender. Tenemos aquí el mismo ejemplo de la sesión pasada, la cual usamos con Power Query, donde tenemos aquí las transacciones del pago de las cuotas de mis clientes, ya que tengo un negocio de una inmobiliaria en la cual yo vendo casas, departamentos y mini departamentos y la mayoría de clientes los compran a plazos y lo pagan en cuotas. Es aquí donde tengo el pago de cuotas de mis clientes durante el mes de marzo hasta la fecha 18 del año 2025, donde tengo las columnas de los comprobantes, el DNI de los clientes, la fecha de emisión del comprobante o de la fecha del pago, el monto recaudado, el concepto de pago, el número del contrato y la fecha de firma del contrato. Lo primero que vamos a hacer es habilitar Power Pivot. Para esto vamos a ir a Archivo, luego a Opciones, bajamos, vamos a Complementos, le damos clic en Administrar y vamos a Complementos com. Vamos a ir y tenemos que dar check en donde dice Microsoft Power Pivot for Excel. Le damos a aceptar y se nos agrega una pestaña que indica Power Pivot, la cual tiene sus propios botones. Si nosotros queremos agregar a Power Pivot esta tabla de datos, lo que tenemos que hacer es seleccionarla y darle clic en Agregar a modelo de datos. Le damos clic y esto nos lleva a la interfaz de Power Pivot, donde podemos ver que en esta pestaña está la tabla que acabamos de señalar y se importó a Power Pivot. Tal cual vimos en la sesión pasada con Power Query, esta es una interfaz completamente nueva que forma parte de Excel, pero no está en su interfaz
convencional. Es como una aplicación dentro de Excel, la cual también se maneja por pestañas. Y de igual manera que Power Query, aquí no editas celda de forma individual, sino que editas por columnas. Y no solamente podemos importar una tabla, ya que la gracia de Power Pivot es la relación que tú puedes crear entre varias tablas. Actualmente tenemos esta, pero podemos importar otra más. Volvamos a Excel y volvemos simplemente minimizando. Tenemos aquí una segunda pestaña que habla de la morosidad, es decir, el contrato es único por cada cliente, según el producto que ha comprado. Y cada cliente tiene un nivel de morosidad, así que tenemos categorizado 3 niveles de morosos. 1, el que debe una cuota, 2, obviamente el que debe 2 y 3, el que debe 3 a más. Vamos a agregar esta tabla a nuestro modelo. Vamos a Power Pivot y le damos en agregar a modelo de datos. Acá me pide, ¿es este rango específico de tu tabla? Yo le digo aceptar, sí. Y le digo que la tabla tiene encabezados. ¿Por qué me pide esto? Porque la información que tengo acá no está en formato tabla, sino como rango de celdas. Le doy a aceptar. Cuando yo importé facturación, esta tabla sí estaba en ese formato, así que tenía el nombre de facturación. Pero como la tabla que acabo de importar no tenía formato y recién se ha creado, no tenía nombre. Por lo que acá le vamos a poner nivel de morosidad. Vamos a volver a facturación. En facturación, ¿qué columnas tengo? Vamos a repasar de nuevo. El comprobante de pago, el DNI del cliente, la fecha de emisión o la fecha de pago, el monto recaudado, el concepto del pago, el número del contrato y la fecha de la firma del contrato. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un reporte? Pero ¿qué pasa si quiero categorizar a mis clientes morosos? Si yo quiero hacer una tabla dinámica con esto, no tengo la información de los morosos, pero me doy cuenta que sí la tengo en otra tabla, que es esta. ¿Qué tengo en común tanto en la tabla de facturación como en la tabla de nivel de morosidad? Si me doy cuenta, el número del contrato. El número del contrato está presente tanto en nivel de morosidad como en esta tabla. Así que esto podríamos llamarlo que es nuestra columna llave, que es la columna en común entre dos tablas. Ahora, un punto importante. La columna clave o la columna llave, al menos en una de las tablas, tiene que tener de preferencia valores únicos. Es decir, en esta tabla yo solamente tengo un valor que es 52,592. No se repite en ningún otro lado. En cambio acá sí se puede repetir. ¿Por qué? Porque en una fila estás pagando un concepto de interés moratorio que viene a ser este monto de 17 soles. En otra fila estás pagando un concepto de una cuota. En otra fila estás pagando el concepto de una cuota más. En otra fila estás pagando el concepto de otro interés moratorio que viene de otra cuota. Entonces aquí el 52,592 puede repetirse porque son transacciones. En cambio aquí el valor es único y a mí no me importa este valor único. ¿Por qué? Porque cuando yo relacione las tablas, este valor único que es moroso nivel 1 voy a poder importarlo a esta tabla. En cambio, si yo quiero importar a esta tabla un valor de aquí, tengo 4 valores donde Power Pivot no va a saber qué elegir. Entonces, como primer dato, cuando yo vaya a relacionar tablas, en una de ellas, su columna primaria o la columna clave o la columna que va a servir de enlace tiene que tener valores únicos. En al menos una de las tablas. Nos vamos a ir a vista de diagrama y aquí vamos a tener las dos tablas que acabamos de importar. Vamos a ampliarlo el rango y por acá vamos a disminuirlo acá un poco menos. Mientras agreguemos más tablas, acá van a ir apareciendo. ¿Cómo yo voy a relacionar estas dos tablas? Primero voy a buscar dónde está la columna de enlace. Hemos dicho que es el número de contrato. Lo tenemos por acá en facturación y el número de contrato en nivel de morosidad. Basta con darle clic y arrastrar hasta donde dice número de contrato de la otra tabla. Soltamos y ya está generada la relación, la cual me dice que va desde nivel de morosidad hacia facturación, donde acá me indica que en esta tabla esta columna tiene valores únicos, por eso el 1, y en esta tabla esta columna tiene múltiples valores, o mejor dicho, tiene muchas repeticiones de los valores de esa columna. Basta con esto y ya tenemos la relación entre las tablas. Vamos a vista de datos nuevamente. Como ya indicamos, una vez que se ha generado la relación, ya puedo vincular esta información a la tabla de facturación. Por ejemplo, vamos a crear la columna que dice tipo de morosidad. Le damos doble clic en agregar columna y ponemos nivel de morosidad. Le damos enter y ya está creada la nueva columna, pero de momento no tiene obviamente información. Recordemos, lo que normalmente haríamos en Excel es hacer el buscar B, es decir, buscar B, busco el valor de número de contrato en este rango, la columna número 2 y todo lo demás que ya conocemos. Pero aquí son otras fórmulas. Aquí se usa el lenguaje DAX. Si yo quiero trasladar esa información del nivel de morosidad a esta tabla de facturación, vamos a escribir related. Hacemos doble clic
Y aquí nos dice, como yo tengo solamente una relación con una tabla, que es nivel de morosidad, me da dos opciones. Me puede traer la información de o bien la columna de número de contrato o bien la columna de tipo de morosidad. ¿Por qué? Porque en esta otra tabla solamente tiene dos columnas. Con Related yo puedo traer la información de una de las columnas de tablas que ya están relacionadas. Pero como yo solamente necesito el tipo de morosidad, ya que el número de contrato ya lo tengo, selecciono nivel de morosidad, tipo de morosidad, que es la segunda columna. Damos doble clic, cerramos paréntesis y Enter. Y como podrán ver, es prácticamente un buscar B. Tengo toda la información que acá está en valor único trasladado a nivel de morosidad. Ahora, supongamos que en lo que se refiere a mi recaudación tengo que pagarle un pequeño porcentaje al banco, ya que me brinda el servicio de la recaudación a través de sus canales de pago. Vamos a crear una nueva columna y vamos a ponerle con pago de comisión. Supongamos que el banco nos cobra un 3% de cada transacción o de cada concepto de pago, por lo que cada fila tendría que multiplicarse por ese porcentaje. Vamos a hacer el cálculo. Vamos aquí arriba otra vez. Esto sirve como en Excel una barra de fórmulas, y si aquí queremos hacer una multiplicación basada en una columna, tenemos que escribir la columna. Por ejemplo, aquí sería recaudación. Vamos a escribir recaudación y nos aparecen las opciones. Recaudación. Cualquier valor de recaudación lo voy a multiplicar por el 3%, que viene a ser igual que el 0.03. Simplemente le doy Enter y este sería el porcentaje que se va a llevar el banco. Así que vamos a ver en forma líquida cuánto me queda después de la comisión del banco. Aperturamos otra columna en la parte derecha y ponemos ingreso sin comisión. Para calcular el ingreso sin comisión, ¿qué tendría que restar? Lo recaudado menos el pago al banco, ¿verdad? Así que escribimos recaudación menos la columna que dice con pago de comisión. Con esta fórmula estoy restando cada celda de recaudación menos su celda respectiva en la columna de pago de comisión. Le damos Enter y tengo el nuevo valor. Obviamente hay muchísimas más fórmulas DAX y en un video de 10 o 15 minutos va a quedar muy corto para explicar todo. Así que te pediría por favor le des un vistazo a mi canal y que busques el curso de Power Pivot. Porque en ese curso vamos a hablar a detalle de todas las fórmulas DAX, o al menos las más importantes, y más ediciones que puedes hacer aquí. De momento este es lo básico y tienes dos opciones. Tú mismo vas explorando la herramienta o ves mi curso y lo aprendes con muchísimo más detalle. Dicho esto, ya que tenemos tres nuevas variables, podemos crear una tabla dinámica con esta información. Simplemente vamos al botón que dice tabla dinámica y me pregunta tal cual hiciera una tabla dinámica en Excel. Y ojo, si la tabla dinámica va a Excel, ya no va en Power Pivot. Me pide crearla en una nueva hoja de cálculo, sí, aceptar. Y la diferencia de la tabla dinámica convencional de Excel es que la tabla dinámica de Power Pivot me da la facilidad de que yo juegue con todas las tablas que están en mi modelo de datos. Es decir, yo puedo hacer una tabla dinámica con la información del nivel de morosidad, es decir, de esta tabla que tiene dos columnas, o con la tabla de facturación que tiene sus respectivas columnas. Con esto yo puedo hacer mis reportes, por ejemplo, según el nivel de morosidad, cuánto sería mi ingreso, tal vez sin la comisión del banco, que serían estos montos. Los pasamos a la moneda de dólares. Y una información nueva que no tenía contemplado, al usar el modelo de datos y relacionarlo entre tablas, ya puedo tener cuánto he recaudado quitando la comisión del banco según mi nivel de moroso. Es más, de momento vean que estoy usando la columna que dice nivel de morosidad, que está dentro de facturación. Originalmente no estaba esa columna ahí. Vamos a quitarla. De momento tengo aquí el monto que he recaudado quitándole la comisión del banco. Ahora quiero volver a tener el detalle de cuánto he recaudado por mi nivel de morosidad. No voy a tocar la columna que he creado de nivel de morosidad en facturación, sino la que está en otra tabla, nivel de morosidad. Si se dan cuenta, aquí estaba la información de forma original. Como las tablas están conectadas, también puedo jalar esta columna al apartado de filas y de igual manera me va a hacer la división. Es decir, estoy tomando información de la segunda tabla que he importado con información de la primera tabla. Es decir, son dos tablas distintas que están involucradas en un mismo reporte. Es este el potencial que tiene Power Pivot: interrelacionar tablas, crear tablas dinámicas donde puedas exportar columnas de una o de dos o más tablas con información nueva. Si se dan cuenta, todas las fórmulas o cambios que hemos hecho no están en Excel, todo está en Power Pivot. Volvemos a la pestaña de Power Pivot, vamos a administrar y volvemos a la interfaz de Power Pivot. Todo está aquí. Cuando nosotros hacemos estas formulaciones en Excel, esto hace que nuestros archivos pesen aún más y se vuelvan más lentos. Si nosotros empezamos
empezamos a acostumbrarnos a trabajar nuestra data en Power Pivot, nuestros archivos de Excel van a ser súper ligeros. A veces, no sé si te ha pasado que tienes un archivo que empieza con 3 megas, luego le pones o importas más información, empieza a pesar 10 megas, 20 megas, y cuando tratas de hacer tus fórmulas, tus tablas, demora en cargar, a veces Excel se lentea o se cierra, tienes que volver a hacerlo todo otra vez porque se te cerró, y eso es normal que te pase cuando ya a Excel le exiges demasiado y importas demasiada información. Medio millar de filas, 1 millón de filas, 2 millones de filas, es más, Excel te aguanta hasta 1 millón de filas aproximadamente. En cambio, en Power Pivot no hay límites, tú puedes tener 1 millón, 2 millones, 10 millones de filas y no va a haber ningún inconveniente. Además de que tus fórmulas se mantienen aquí. Esta interfaz aligera tus reportes, aligera tus fórmulas y simplemente con un actualizar, si tuvieras información nueva, aquí también se va a reflejar. Power Pivot es esencial para cualquier profesional que trabaje con grandes volúmenes de datos y necesite realizar análisis complejos de manera eficiente. Su capacidad para manejar datos de múltiples fuentes, crear modelos de datos avanzados y realizar cálculos complejos con DAX lo hace una herramienta indispensable para el análisis de datos en Excel. Además, la integración con Power BI y otras herramientas de Microsoft expande sus capacidades, permitiendo una transición fluida a análisis y visualizaciones más avanzadas. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.